Vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos y el tema que hemos estado tratando es el avivamiento en la Biblia y en la historia, es decir, qué enseña la Biblia acerca de lo que llamamos avivamiento y también algunos datos históricos que nos servirán de mucho. Para los que nos visitan y tal vez ponernos un poquito en contacto, llamamos avivar o avivamiento a una obra que hace el Espíritu Santo en aquellos que son creyentes, pero la intensidad de su cristianismo ha disminuido, haciéndolos tener un testimonio ineficaz o inefectivo. Y eso pasa a nivel personal y de iglesia. Cuando la iglesia no está brillando con la luz de Cristo, cuando no tiene una llama, una antorcha encendida, apenas es una pequeña lucecita o a veces solo quedan algunas brasitas encendidas, pero no hay luz y calor, se necesita avivamiento. Y habíamos visto varias condiciones de la iglesia que nos hacen ver cuánto se necesita. También habíamos visto que hay quienes han identificado mal al avivamiento y piensan que hay avivamiento simplemente cuando una iglesia está llena. Pero podemos llenar hasta estadios de personas y no tener verdadero avivamiento, que es una obra del Espíritu Santo en el corazón que le lleva a vivir una relación con Dios en una intensidad que lo hace tener un testimonio efectivo. Hoy quisiera que veamos, es la sesión 3 de esta pequeña serie, a quienes usará Dios cuando Él decide enviar un avivamiento. Y quisiera que leamos primero el profeta Ezequiel capítulo 22. Capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30. Ezequiel 22:30 dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esta condición en que estaba el pueblo de Dios es la que a veces hemos pasado o puede ser que estemos pasando. Pero durante toda la historia ha habido épocas así, en las que no hay quien se ponga en la brecha. ¿Qué significa esto? Que Dios está diciendo, la situación de esta sociedad es tal que lo que merecen es la destrucción. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? El pecado subió hasta el cielo en tal grado que venía Dios a destruir. Pero hubo quien se pusiera en la brecha y le dice, Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Y comienza aquella negociación de Abraham con Dios. Si hubiera 50, y Dios le dice, si hay 50, no la destruyo a la ciudad. Ay, Dios mío, tal vez no hay 50, pero hay 40, hay 30. Y ahí fue bajando y suplicándole al Señor, si hubieran 10 justos, no la voy a destruir. No había en aquella malvada ciudades porque era Sodoma, Gomorra, Seboim, Adma, habían otras ciudades vecinas. Pero no había justos ahí, todos corrompidos. Y entonces viene la destrucción, pero hubo quien intercediera. En el pueblo de Israel como tal, ¿quién intercedió cuando Dios dijo, déjeme que los destruya? Esto es lo que merecen. Estos israelitas malagradecidos que se quejan del maná, se quejan de la provisión de Dios. Bueno, ustedes saben cómo la historia. Querían regresar a Egipto. Déjame, dice Dios, que los destruya. Y eso es ponerse en la brecha. Moisés intercede y él clama y él trabaja por aquel pueblo. Hoy Ezequiel dice, y busqué entre ellos. Vea Dios, vean el lenguaje. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Pero dice que no lo halló. Nosotros veremos un poquito de los hombres que Dios ha usado
Y eso es lo que han hecho, ponerse en la brecha, porque realmente les importa el estado de la sociedad en que viven y el estado de aquellos que los rodean, que están sin Cristo, y el estado de aquellos que creen ser cristianos y no lo son. Estas personas que se han de poner en la brecha y que Dios va a usar para el avivamiento, oye, algo me pasa, ¿verdad? Se mantienen fieles, pero no solo eso, sino que tienen eso, una preocupación por lo que sucede alrededor. Aquí brevemente les voy a leer algunos datos recopilados, que de cada uno de ellos pudiéramos dar una sesión, escuchar la biografía, lo que ellos hicieron, pero esa no es mi intención, solamente para que vean que sí ha sucedido por la gracia de Dios, que a través de la historia Él ha levantado quienes se ponen en la brecha e interceden por el pueblo y Dios escucha. Por ejemplo, hace 300 años, diferentes hombres fueron usados en Inglaterra. George Whitefield, los hermanos Charles y John Wesley, Howell Harris, Daniel Rowland en Inglaterra. Y también antes de ellos, un conde, Niklaus Zinzendorf, en Sajonia, Hans Haug, en Noruega, Jonathan Edwards, en Estados Unidos, David Brainerd, en Nueva Inglaterra. Y en el siglo XIX Dios usó a D.L. Moody, del cual hay un instituto bíblico incluso que lleva su nombre en Estados Unidos, en Chicago me parece. Humphrey Jones, David Morgan en Gales. James McQuilkin en Ulster, esto es Irlanda del Norte. Spurgeon, el que tanto citamos, en Londres. William Chalmers, Burns y Robert, este fue un hombre piadoso también, Robert Murray Machine, Brownlow, eso fue en Escocia. Y ya más en el siglo XX tenemos datos de Evan Roberts en Gales otra vez, Douglas Brown en Inglaterra, Jock Thorpe, Duncan Campbell en Escocia, John Sung en China, Bak Singh en la India y otros como Petrus Octavianus en Borneo. Y de esos usted va y busca información, verá qué clase de personas fueron esas. ¿A quiénes usa Dios en el avivamiento? Y puse aquí que Dios no usará en avivamiento a alguien que no haya sido él mismo personalmente avivado. Es decir, a alguien que no haya pasado por esa conciencia de que necesita caminar más cerca de Dios, de que ha perdido su efectividad en el testimonio. Personas que ellos mismos primero se han dado cuenta cuánto necesito que Dios avive el amor por Cristo en mi corazón. Hay pecado en mí. Y todo eso los lleva entonces a vivir cerca del Señor, a volverse a Él, a arreglar las cosas que están mal, y esos usará el Señor para el avivamiento. Usará a los que tienen un sincero deseo de tener una vida pura y más santa. Leamos 2 Timoteo 2:21, perdón. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice así: Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos que revisar cómo nosotros leemos e interpretamos la Biblia. Es claro que el apóstol Pablo está hablando a un pastor, a Timoteo. E inicialmente es a él al que le está diciendo estos consejos. Pero eso se extiende obviamente a todos los que son pastores. Pero aún tenemos que siempre pensar, ok, eso que dice ahí solamente se aplica a los que son pastores. ¿O será que si otra persona se limpia de todas esas cosas de mundanalidad, de pecado, de negligencia, de pereza, no podrá ser otra persona instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? Pues claro que sí, porque eso en nada contradice ninguna de las doctrinas que nosotros tenemos bien enseñadas en la Biblia, de la salvación, de la santificación, del servicio a Cristo. Todo aquel que de veras anhele ser usado
está llamado entonces, como fue llamado Timoteo y todos los siervos del Señor, a limpiarse, a buscar una vida más pura, más cercana al Señor. ¿Cuántos tenemos así? ¿Cuántos de ustedes de verdad le han dicho a Dios, después de salir y decir, qué buena predicación? Dios mío, haga eso en mí, eso de lo que se predicó, eso de avivarse. Porque sí, eso nos lleva a la oración, y claro que sí. He oído hermanos pidiendo que el Señor les avive. Pero junto con la oración tiene que ir lo que usted va a hacer para buscar ese avivamiento. Y lo primero que tiene que hacer es romper con toda la basura y vanidad de este mundo, que es lo que le está entorpeciendo a usted estar más cerca del Señor. Porque entre más pase usted en su internet y en sus hobbies y en sus entretenimientos, incluso aquellos que son válidos, pero entre más usted pasa en eso, menos pasa con el Señor. Lo que pasa es que hay gente que ni siquiera sabe lo que es pasar a solas con Dios. Y esto es grave. Pueden venir a la iglesia y hacer unos cantos y soportar todo esto que se hace aquí o en la iglesia que vayan, pero ellos nunca están a solas con Dios en su presencia, porque están tan llenos de actividades y van de aquí para allá y de una cosa pasan a otra que no pueden entonces ver su necesidad de caminar cerca de Dios. Ahora, los hombres o las personas que Dios usa, vemos que son tan diversos, no tiene que ver con la apariencia. En 2 Corintios 10:10 hay un comentario que se hace sobre el apóstol Pablo que nos hace ver lo que gente pensaba del apóstol Pablo. Porque a la verdad dicen, vea lo que decían del apóstol Pablo: las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. El apóstol Pablo como tal no tenía una presencia llamativa. El éxito del ministerio del apóstol Pablo no era por algo físico, por algo visible en él. Hoy en día en las iglesias se eligen líderes pensando en eso. Si tiene buena presencia, si es agradable de ver. Oigan al que Dios escogió, y esta es la opinión de los otros. La presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Tampoco es gran orador. Sí sabe bastante de la Biblia, pero ¿cómo respondía a todas estas cosas el apóstol Pablo? Primero a los Corintios 2:4, ya habíamos pasado por ahí en algún estudio. En 1 Corintios 2:4, Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del poder, del Espíritu y de poder. Eso, mis estimados, es lo que necesitamos hoy. Verdadero poder del Espíritu Santo. Y no lo que erróneamente han dado por manifestaciones del Espíritu Santo, que son locuras muchas veces. Y cosas, emocionalismo y salirse de control y éxtasis, nada de eso sirve. El poder del Espíritu Santo está claramente enseñado en la Biblia. ¿Qué hace? Cambia a una persona, le cambia sus prioridades, su manera de pensar, su manera de vivir. Lo cambia para que vea a Cristo como lo más precioso y hermoso y va a seguir a Cristo pase lo que pase y por Cristo dejará todo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y si usted ve gente así en la iglesia, sepa que ahí está el Espíritu Santo actuando. No cuando los vea brincar, saltar ni desmayarse. Hombres que Dios usa. Este que se llamó David Brainerd, que en particular fue un hombre de Dios con un amor por las almas, que fue a buscar a los indios americanos, a los indios Delaware, y les predicaba. Y él era un hombre joven, pero él padecía, era muy enfermo, y no padecía de cualquier cosa, de tuberculosis, y de eso murió a los 29 años. Pero los que lean la biografía, la pequeña biografía de él, verán cómo él deseaba poder
ver conversión de aquellos indios hacia a Cristo. En Inglaterra, por ejemplo, Dios usó en su momento a hombres muy educados. Los Wesley y Whitfield estudiaron en Oxford. Esa es una universidad que no cualquiera va. Y a eso se usó Dios. En Sajonia, como les hablé, ese conde Zinzendorf era un joven también, él era de la aristocracia, un conde de 25 años. Él y otro, pero vea lo que hace Dios, a quienes une. El otro era un carpintero. Y cuando Cristo actúa, nada de clases sociales, ni económicas, ni nada vale. Uno en Cristo por la labor, y ellos fueron los impulsores de ese movimiento que después tuvo un impacto misionero tremendo. Los hermanos moravos, realmente se llamaban las iglesias de los hermanos, y como quedaban en Moravia les llamaron los moravos. Y ellos enviaron misioneros a tantísimas partes del mundo. Oraron y se pusieron de acuerdo. Hermanos que decían, vamos a orar sin cesar. El día tiene 24 horas, 24 de nosotros, cada uno va a orar 1 hora. Va a clamar a Dios. Y ellos tomaban como impulso. Hay un versículo en Levítico que dice que el fuego en el altar no debería apagarse jamás en el templo de Dios. Y ellos decían, eso es lo que vamos a pensar, que esto significará que nuestro fuego no se apague. Y 24 jóvenes y 24 muchachas se pusieron a orar 1 hora cada uno, para decir, esta congregación ora sin cesar. Y de ahí surgió otro grupo de oración que dice, vamos a orar sin cesar todos. ¿Y saben cuánto duró ese compromiso de oración? Casi 100 años orando. Nosotros necesitamos conocer este tipo de cosas, porque hoy se vive un cristianismo tan demasiado cómodo, en el que lo único que usted tiene que hacer es no tener vicios muy escandalosos, venir a la iglesia cada vez que pueda, sí leer la Biblia, pero no conoce este fuego de Dios. En China, un científico brillante, un hombre, yo eso no lo sabía hasta ahora que estoy estudiando el tema, pero ¿a quiénes usa Dios? Diversos hombres, pero ¿a quién? Quien se limpie de estas cosas será instrumento útil. Ahora bien, el versículo con el que inicié, nos dice que ese hombre que vaya a usar Dios, que se pone en la brecha, tiene interés por ellos. Él no dice, bueno, yo estoy bien con Dios, y los demás, bueno, lo siento mucho, pobrecitos. Él está lleno de amor, y saber que las almas se pierden y que van al tormento eterno, le movía a ganarlas para Cristo. Lo que pasa es que nosotros, y esto es precisamente lo que nos hace ver la necesidad de avivamiento que hay, nosotros creemos cosas de la Biblia y decimos que sí que las creemos, pero no las creemos. Si por un momento nosotros pensáramos en el tormento de la condenación, si cuando nosotros vamos a Lucas 16 y leemos que aquel rico que muere alza sus ojos estando en tormentos, y en esa parábola Cristo nos enseña que ya no se puede hacer nada después de muerto. Ni puede hacer nada por usted, ni puede hacer nada por nadie más. Porque en la parábola ese hombre quería enviar a alguien, a mis familiares, que les avise de esto para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham en la parábola le dice, no, a Moisés y a los profetas tienen, óiganles. Y él responde, no, padre Abraham, pero si alguien se levanta de los muertos y va y les habla, ellos vayan a creer. Entonces la respuesta de Abraham es no. Si no le creen a Moisés y a los profetas, es decir, si no les basta con la palabra revelada, no creerán aunque alguien se levante de los muertos. Pero, ¿por qué les digo esto?
¿Ya para qué es lo que está enseñándonos la parábola? Ya no se duela ni por usted ni por los que van a estar condenados con usted. Ya no se puede hacer nada, pero hoy se puede. Hoy se puede ir y ganar esas almas para Cristo y predicarles el evangelio y hablarles de la condenación que tendrán si no reciben a Jesús. Pero no meditamos ni por un momento realmente lo que es el infierno. Y que Dios nos concediera un momento estar ahí, en ese tormento espantoso. No tienen reposo, leímos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? No tienen reposo ni de día ni de noche. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Pero nosotros leemos eso porque está aquí en la Biblia y lo predica. Y hay una insensibilidad en el corazón. Porque no hay verdadera fe. No parece que estamos creyendo en que la condenación es así de terrible. Porque eso movió a estos hombres a hacer algo. Y eran hombres que dijeron, vamos a ganar almas para Cristo y vamos a hacer lo que sea. Como alguna vez Spurgeon dijo, si se van al infierno, que se vayan por sobre mi cadáver, por como decirlo así. Hice hasta lo último, les prediqué, les insistí, clamé por ellos. Estos hombres, por ejemplo, los Whitfield y los Wesley, cuando el Señor los despierta, porque ellos tuvieron su club de oración antes de ser convertidos, mis hermanos. Cuando ellos tenían el grupo de oración que hicieron ahí en Oxford, ellos todavía no eran convertidos. Ellos eran personas de una buena conciencia, anglicanos, sinceros, que creían que ellos tenían que hacer para salvarse. Ellos creían prácticamente que en salvación por obras. Y pensaban que esforzándose, Dios les iba a tomar en cuenta su esfuerzo. Dios los convierte y ellos se dan cuenta de lo que es la verdadera salvación. Y precisamente a través de los moravos fue que los Wesley supieron. Porque hubo un momento en que enfrentaron la cercanía de la muerte en un barco. Una tempestad espantosa. Y John y Charles Wesley, que eran ya predicadores, pastores ordenados de la iglesia de Inglaterra, muertos de miedo por la tormenta, y veían a los moravos tranquilos y cantando. Y ellos dicen, okay, algo no está bien aquí, porque ellos tienen esa tranquilidad, aunque vemos que ya este barco se va a despedazar y nosotros estamos aquí muertos de miedo. Eso los llevó a cuestionar su fe, a buscar realmente si conocían a Jesús, y se dieron cuenta que no habían nacido de nuevo, y el Señor hace la obra. Pero luego ellos van a querer ganar almas para Cristo, ya que ellos se dan cuenta que engañados estuvimos, que engañados, siendo hasta pastores y ni siquiera éramos salvos. ¿Y qué hacían? No hacían oraciones de 5 minutos, se reunían a orar toda la noche. Ahora, es que ese es el asunto. Con este tipo de cosas no nos estamos ganando algo. Son muestras de qué tanto le importa a usted. Cuando a usted le importa algo suficiente, usted hace un esfuerzo por eso y hace un sacrificio por eso. Porque le importa mucho. Pero ahí es donde vemos que a las iglesias no le importa que la gente se vaya al infierno, porque no hacemos esfuerzo por rescatarlos, por arrebatárselos de las garras del diablo. Así que esos hombres usa Dios, los que demuestran entonces que están dispuestos a lo que sea por ir y ganar las almas para Cristo. Ahora bien, una de las cosas que sí quería aclarar con respecto a esto de que Dios haga avivamientos y levante hombres por medio de los cuales hay gente que se salva y viene a Cristo. Aunque nosotros podamos admirar la labor de hombres así, no debemos pensar que el hecho de que ellos fueron utilizados por Dios valida todo, absolutamente lo que ellos hicieron. Porque nosotros deberíamos ya estar un poquito más maduros y saber, nosotros nos regimos por la Biblia. Este es el libro de Dios. Y si un hombre que Dios usó su ministerio, y de verdad hubo conversiones ahí, pero él
abrazó ciertos errores, cometió ciertas cosas que no eran bíblicas. A veces la gente ve así las cosas. Lo hizo Wesley, entonces yo puedo hacerlo también. Pero es que no somos seguidores de Wesley, somos seguidores de la Biblia. Lo que sí sé es que Wesley se consagró al Señor y fue usado por el Señor. Para ayudarles a entender lo que quiero decir, lo voy a llevar a que leamos lo que pasó en Números capítulo 20, versículo 1 al 12. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En el mes primero y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viña, de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Presten atención al versículo que sigue. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Entendemos lo que está sucediendo aquí? Esto es tan fuerte. Moisés no hizo lo que Dios le decía. Hizo las cosas de una manera que él pensó y que él quiso. Cautivado tal vez de la ira, del enojo, de lo que sea, pero no lo hizo como Dios le decía. Sin embargo, a pesar de, eso es lo que tenemos que tener claro, a pesar de que el método no fue el que Dios aprobaba, Dios tuvo misericordia y el pueblo fue beneficiado porque sí salió agua. En Deuteronomio 3, versículo 26, Moisés describe eso que sucedió y lo dice así: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. ¿Saben de qué es lo que Dios dijo? Basta, no me hable más. Moisés quería llevar a ese pueblo a Canaán, a la tierra prometida. Y él le dice: yo quiero ir allá. Y Dios le dijo: no, no vas a entrar por esa desobediencia. Dios está ahí. Interesante, porque Él está clamando: déjame, Señor, no me hables más de este asunto. Algo quiere Dios decirnos a nosotros. El hecho, nosotros estamos llamados a obedecer lo que Dios dice. En Éxodo 17, 5 y 6, ya lo podrán leer, había ocurrido otro episodio en el que Moisés había dado agua al pueblo. Entonces uno puede decir: ¿qué se nos enseña con esto? El hombre de Dios, al cual sí Dios usó, en algún momento hace algo que no es lo que Dios le manda hacer. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Aprobar lo que hizo? No.
sino reconocer, a pesar de que el hombre de Dios no hizo como Dios le manda realmente, Dios se sirvió de él para bendecir a su pueblo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora bien, es importante esta nota. Dios no usa herejes. Es decir, una persona que niega doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, aunque llene un estadio, Dios no favorece eso. Porque el evangelio es para salvación. Y si la persona no ha recibido el evangelio, no será salva. Si la persona no se le habla de Jesucristo como único Señor y Salvador, puede llenar el estadio que Dios no está ahí. Estamos hablando de otros defectos de carácter que todos tenemos y que hay cosas que descalifican a ese hombre como un ministro de Dios, hay cosas que no. Pero entonces, seamos cuidadosos con esto. Si Dios se ha servido de algunos ministerios a pesar de sus técnicas y tácticas. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Y usted puede venir de un movimiento en el cual muchas de las cosas que hacían eran doctrinalmente erróneas. No era lo correcto, no era lo mejor. Y aún así Dios quiso servirse de eso para que el agua de vida llegara a usted. Eso no nos debe confundir. Es Dios en su misericordia salvando y beneficiando personas a pesar de que los métodos usados por aquellos no son correctos. Pero nosotros no tenemos excusa. A nosotros Dios nos ha dado su palabra. Tenemos una claridad mayor. Por eso les decía que nosotros viendo este tema no podemos ponernos como si nosotros fuéramos los hermanos nuestros de hace 4 siglos o 3 siglos. Nosotros deberíamos ver la palabra, ver la historia y aprender para no caer en los errores que ellos cayeron. Porque en cada avivamiento, mis hermanos, el diablo no se queda quedito. Él va a ir a ver cómo entorpece eso, cómo falsifica en otras partes avivamiento y que no es avivamiento. Cómo hace tropezar. Pero si nosotros conocemos eso, y si nosotros conocemos, nos enteramos que aún siervos de Dios que nos impresiona las cosas que Dios quiso hacer en sus ministerios, fallaron en otras áreas, nosotros no vamos a dar eso por bien. No vamos a justificarlo. Siguiendo con este tema de la gente que Dios usa, cuando yo digo la gente que Dios usa, piense usted que sea quien sea usted, si usted tiene a Cristo, a usted lo puede usar Dios. Porque esto siempre vamos a presentarlo de dos maneras, individual y como iglesia. Individual y como iglesia, siempre. Personal, pero también colectivo. Si nosotros de manera personal no hemos experimentado algo particular, algo que podemos decir, no es que yo no era cristiano, pero algo ha pasado en mí que ahora tengo mayor intimidad con Cristo. Si su cristianismo siempre ha sido el que mismo es y nada pasa, es extraño. No, nosotros sabemos que a través del pecado, de las instigaciones satánicas, lo que sea, hay momentos en que hay un enfriamiento. Y a veces lo permite el Señor, incluso hasta encubre su rostro, dice la palabra. Y usted se siente que sus oraciones son frías, que no están llegando, y ahí Dios lo hace consciente de cuánto usted tiene que buscar la intimidad con Dios y después puede experimentar ese avivamiento. Pero si usted no lo ha hecho, no espere poder impactar a otros. Muchos de estos hombres, de los que mencioné, en sus biografías hablan sobre momentos especiales de esa cercanía con Dios. Espacios importantes, especiales en los que ellos dijeron, a partir de ahí, Dios despertó en mí esa pasión por servirle. Y aquí dije, los que tienen preocupación por los demás, vuelvo a repetirlo por eso, porque nosotros vivimos en un mundo en que nos hemos acostumbrado a ser insensibles. Y así como les sucede, no a todos, pero a algunos médicos, que están tan llenos de enfermos
Y de gente con heridas y enfermedades que ya se acostumbraron a eso, y oír a alguien quejándose en su cama ya no le... Está en el hospital y oye a alguien, ay, pero pasan las enfermeras y los que pasan como si no pasara nada. Ya ellos son insensibles al dolor de su prójimo. No todos, siempre claro, hay unos que de vocación hacen ese trabajo y gracias a Dios por ellos. Pero esos insensibles a los que usted fácilmente criticaría, qué bárbaro, vio la señora en la cama, ahí está, y pasó a la enfermera y ni le dio atención. Ese es usted. Cuando ve a su vecino, a su amigo, a su familiar que va para el infierno y usted se vuelve. Este preocuparse por los demás no debe ser simplemente lo que nosotros llamamos lástima. Cuando alguien tiene lástima, es casi solo un sentimiento que le hace decir, pobrecito, esa persona, lo que está pasando. Pensemos en algo físico o material. Pobrecito, se le quemó la casa. Pobrecito, tuvo un accidente. Pobrecito, le dijo tal cosa. Pero es nada más una expresión de lástima. Usted no hace nada. No lo mueve a hacer nada. Cuando hay un verdadero interés, usted le duele y dice, ¿y qué hago yo para ayudarle? ¿Cómo hago yo para aliviarle a esa persona lo que le está pasando? De ahí, de los verdaderos cristianos, es que surgen las obras de beneficencia. George Mueller, cuando caminaba por las calles de Londres y veía niñitos en las esquinas durmiendo, niños huérfanos, él no decía simplemente, pobrecitos los niños, que alguien hiciera algo por ellos. Él va y trabaja y hace hasta lo imposible y hace su hogar para huérfanos. Y llegó a tener como 2,000, dicen, niños huérfanos. Ahora bien, si pensamos en eso, pensemos. Y los que se nos van directo al infierno porque no tienen a Cristo. Y nosotros no hacemos nada, ni mover un dedo para regalarle una Biblia, darle un tratado, invitarlo a la iglesia. Nada. Es solo lástima. Nosotros habíamos leído en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 7. No lo busquen porque ya estamos por terminar, de Ezequías. El avivamiento que vino cuando él se convence y dice, va a seguir a Dios. Dice, Jehová estaba con él. Eso es lo más importante de todo, que Dios esté con uno. Y cuando Dios está y hay ese caminar más cercano con Dios, hay gente que puede decir cosas impresionantes. Por ejemplo, Robert Murray Machin dice que llegó a decir lo siguiente, Dios mío, hazme tan santo como sea posible para un pecador regenerado. No se conforma con su cristianismo que vive ahí mediocre, estándar. Simplemente no hace cosas muy graves, nadie tiene nada que decir de mí, Él quería algo más, porque sabe que hay algo más. Y yo hoy le quiero decir a usted, hay algo más de lo que usted conoce, hay algo más, no se conforme con eso. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando en la iglesia pentecostal impulsan a las personas a buscar una segunda bendición que llaman ellos. La primera bendición es ser salvo. Y les llaman busque la segunda bendición, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y los llevan por medio de sus métodos emocionales a sentir algo o hablar en lenguas o lo que sea. Y ya se acabó. Y ahí sigue otra vez como era. ¡Qué engaño! Yo les digo, para cada uno de ustedes, aunque tenga la edad que tenga, hay algo más de lo que usted conoce. Y no hay una segunda bendición, hay muchísimas más. Y si usted tiene un momento en que usted dice, qué cerca me sentí del Señor, estuve orando, leyendo la palabra, estuve hablando con alguien y me sentí tan gozoso de ser cristiano, de tener a Cristo, de conocer lo que conozco, gloria a Dios, pero no se quede ahí, hay más. Y si usted llega a decir, mire, sentí por un momento que nada de esta vida me importaba, solo Cristo y las cosas eternas. Y usted lo dice con sinceridad y gloria a Dios, pero yo le digo, hay más que eso todavía. Y otro día puede decir, vi más claramente que yo tengo habilidades que no he usado para Cristo, ni para su reino. Y me sentí tan arrepentido de ser tan egoísta que no comparto lo que Dios me da. Y gloria a Dios por eso, pero hay más.
Lo que quiero decir es que de eso es de lo que se trata el verdadero cristianismo, de saber que hay más para usted en Cristo, pero que no lo tiene porque no lo ha buscado. John Knox, vean qué pasión por las almas. Cuando él se convierte, John Knox había sido cura, católico, sacerdote. Y toda Escocia era católica, toda. Pero cuando Dios hace la obra en este hombre, dicen que él dijo, como un día dijo Rebeca, con desesperación: dame a Escocia o me muero. Y Dios le concedió eso. Escocia dejó el catolicismo y la idolatría, y las catedrales que eran católicas después se volvieron iglesias de Dios. Bendito Dios. Pero ¿quién hay que se ponga en la brecha y que ame a su prójimo y que le duela ver al mundo que se va tras la condenación, la ideología de género, la maldad tan grande que hay por todas partes? La corrupción espantosa de los gobiernos no es para que nosotros nada más los critiquemos. Ellos están ahí porque son un reflejo de la sociedad. Por eso Dios dejó que llegaran esos impíos al poder, para que el pueblo diga, ahí están reflejados ustedes, corruptos, deshonestos. Claro, él roba un montón porque él tiene oportunidad. Usted roba un poquito porque es lo único que puede. Ese es lo que se nota. Caminar más cerca de Dios y conocerlo más a Él. Y si usted es de esos para los cuales Dios va a ser tan importante que nada en el mundo le importa tanto como Dios y su obra, usted va a ser para muchos un hombre, una mujer aburrida. Y también para los cristianos tibios va a ser usted un hombre, una mujer aburrida. Porque para ellos ser honesto, ferviente y humilde no tiene atractivo. Roguemos al Señor que use estas enseñanzas y que nos conceda arrepentirnos y buscar con intensidad un caminar con Dios que cambie su vida, su familia, todo lo que le rodea. Y como iglesia, que se diga, Dios vino, los visitó y los hizo hacer lo que tenían que hacer. Estaban muy tranquilitos ahí sentados, cómodos, pero ahora están trabajando para Cristo. Que el Señor los bendiga.